Hay un término que utiliza Foucault, que son prácticas discursivas, y que él afirma que están constituidas por un conjunto de reglas anónimas e históricas, determinadas en un tiempo y un espacio específico, que influyen en forma determinante en la definición de una época por medio de marcos de comprensión referidos a ciertos lugares históricos, culturales y lingüísticos específicos. Las prácticas discursivas están asociadas de este modo a los problemas estructurales del uso del lenguaje, ya que representan lo que puede y debe ser dicho. Aspectos lingüísticos a partir de una posición específica en el marco coyuntural que deviene de la confrontación social entre los múltiples actores sociales. Entonces, estoy parafraseando a Foucault, estoy citando a Foucault, y fundamentalmente lo que nos introduce este pensador francés, este teórico y metodólogo y filósofo francés, es que podemos hacer análisis de discurso cuando tratamos de descubrir las reglas anónimas e históricas que subyacen detrás de las palabras, detrás de los discursos, detrás de las afirmaciones, detrás de los lenguajes que normalmente no demuestran o no expresan lo que realmente constituyen per se en sí mismos. Si pensamos en educación, nosotros nos acercaremos al desentrañamiento de estas reglas anónimas e históricas cuando somos capaces de desvelar los auténticos motivos e intereses que pueden subyacer detrás de políticas, detrás de filosofías, detrás de políticas o detrás de instrumentos normativos que intentan pautar, reglamentar, regir el destino del comportamiento de cualquier sistema de educación. Cuando somos capaces como investigadores de denunciar, porque el análisis del discurso, como demostraré más adelante, es un instrumento, si se quiere, para la confrontación política, para la confrontación ideológica, desde la ciencia social, para denunciar aquellas cosas que se hacen desde el Estado de una manera engañosa en contra de los intereses de los ciudadanos o de quienes forman parte y actúan dentro del desarrollo y funcionamiento de los sistemas educativos. Las prácticas discursivas están caracterizadas por la delimitación de un campo de objetos, la definición de una perspectiva legítima para el agente del conocimiento y la fijación de normas para la elaboración de conceptos y teorías. De esta manera, cada práctica discursiva implica un juego de prescripciones que designan sus exclusiones y elecciones. Es decir, el investigador, según Foucault, debe saber desentrañar, debe saber identificar, clasificar, como se dijo, tanto lo señaló el padre Niño como la profesora Luz Cecilia, que el análisis del discurso lo que nos permite es desentrañar, descomponer, clasificar los distintos elementos que subyacen detrás de una afirmación, detrás de una palabra, cuyo conjunto armónico configura un discurso. Saber desentrañar lo que semánticamente, lo que semióticamente, lógicamente, sintácticamente quiere decir esas palabras es precisamente en ese sentido cuando estamos en presencia del análisis del discurso. Quiero en segundo término, de manera de introito también, antes de entrar en el desarrollo de las láminas, citar a un pensador europeo de la perspectiva de la sociología crítica como es Norbert Elias, en su famoso y conocidísimo libro Conocimiento y Poder. Quiero compartir con ustedes la percepción y la opinión que tiene este filósofo, este sociólogo, de lo que es el conocimiento. Y que a mi manera de ver ilustra cuando nos reúne un tema como es el análisis del discurso. Lo que llamamos conocimiento es el significado social de símbolos, subrayo la palabra símbolo. Símbolos construidos por hombres tales como palabras o figuras, dotados con capacidad para proporcionar a los humanos medios de orientación. Estos, en oposición a la mayoría de las criaturas no humanas, no poseen medios innatos
o como más frecuentemente se dice, medios instintivos de orientación. Los seres humanos tienen que adquirir durante su desarrollo, mediante aprendizaje, los conjuntos de símbolos sociales con su correspondiente significado. Repito, los seres humanos tienen que adquirir durante su desarrollo, mediante aprendizaje, el objeto de la educación, los conjuntos de símbolos sociales con sus correspondientes significados y por tanto retoman de sus mayores un fondo social de conocimiento. Específicos conjuntos de símbolos sociales significativos tienen a la vez la función de medios de comunicación y de medios de orientación, y sin el aprendizaje de los símbolos sociales dotados de esta doble función no podemos convertirnos en seres humanos. Según este pensador, en el discurso está o radica el gran tema de reflexión de lo educativo. A través de un análisis de discurso podemos observar, podemos criticar y podemos cuestionar las políticas educativas, pero también podemos analizar y cuestionar el rol de los docentes, las políticas de formación de los docentes, el uso de las computadoras ahora en el aprendizaje virtual, el uso de los textos, de los libros, de los manuales de textos. Podemos hacer un análisis de lo que algunos expertos franceses han llamado la ecología del aula, cómo es la sociología del cuerpo del docente, cómo se manifiestan los receptores de ese conocimiento, cómo se comportan en el aula los estudiantes, cómo reaccionan frente a la información que reciben, construyen el conocimiento, aportan el conocimiento, son simples tábulas rasas, cajones vacíos que reciben conocimiento, o son constructores de conocimiento. Estos temas los analiza un investigador, un candidato a doctor que se interese por la aplicación del análisis del discurso en el hecho pedagógico. Pero aún me estoy quedando corto, porque pudiera también un investigador, de acuerdo a esta noción, a esta categoría que a mi manera de ver es muy ilustrativa, que introduce el filósofo Norbert Elias, de que también analizar que es lo que me ha interesado a mí durante todos estos años, lo educativo más allá de las aulas, lo que sucede en su nivel más abstracto, que es el filosófico, el ideológico y el político. ¿Quién formula la educación, las políticas educativas? ¿Quién piensa la educación por los ciudadanos? ¿Cuáles son las reglas no pautadas entre las estructuras de poder, la burocracia, legítima o no, que define lo que se enseña y lo que es enseñable, o los valores y las orientaciones éticas, sociales y culturales de una sociedad? Eso se interroga un analista de discurso, que es capaz de poner al descubierto a esos constructores de lo pedagógico, o a esos impostores de la educación, o a esos autócratas de la información que no reciben información de los ciudadanos para construir pedagógicamente, socialmente, hablando desde un paradigma democrático, que es el que particularmente cree el profesor que les está hablando, frente a los conceptos autoritarios, frente a los conceptos verticales, estatizantes, que excluyen la incorporación de las voces del disenso, que desprecian a las personas que no piensan como quienes están ejerciendo en el poder, y que los excluyen de las redes sociales que son capaces de construir el conocimiento legítimo que se imparte desde los niveles más elementales, básicos de la educación, hasta los niveles más complejos y abstractos, como el que ustedes están actualmente como candidatos a doctor. ¿Quién pauta eso? ¿Quién construye el currículo? Aquí está pues un campo de reflexión que es común tanto a la escuela norteamericana pedagógica más reciente como a la escuela de pensamiento pedagógica francés, que han introducido el debate acerca del currículum oculto. Y eso, los analistas del currículum oculto no son más otros que los analistas del discurso, donde por cierto está Chomsky, que lo citó la profesora Luz Cecilia. Poner al descubierto todo el entramado de las cosas que a sotovoce internamente, a ocultas, escondidas, entre telones, burócratas, sigilosos en la nocturnalidad, imponen agendas educativas a los ciudadanos
definen los sistemas educativos en sus países, son capaces arbitrariamente de cambiar legislaciones enteras dentro de un país, atentar contra conceptos tan valiosos para nosotros los académicos como es la autonomía universitaria, la autonomía de pensamiento, la libertad entendida como la expresión pura de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda del conocimiento y la construcción de la ciencia como un ejercicio desde el disenso, desde la pluralidad y sobre todo desde la relatividad de las opiniones y no desde la imposición de un pensamiento único, de una doctrina que se hace oficial, de lo que el famoso filósofo y sociólogo norteamericano Michael Apple ha introducido dentro de este debate de los análisis del discurso, que es lo que él llama el conocimiento oficial. Un candidato doctor como ustedes pudiera, en el caso venezolano, o pensar en un caso particular, o en el caso colombiano, o argentino, o chileno, o español, o etcétera, aplicando las hermenéuticas que introduce el filósofo y sociólogo norteamericano Michael Apple, pudiera hacer un análisis del conocimiento oficial, entendiendo que la educación se convierte en lenguaje oficial, en discurso oficial, cuando es agenda impuesta arbitrariamente desde arriba hacia abajo a los ciudadanos. Por cierto, un gran amigo, un gran investigador, con el cual tuve la oportunidad de compartir en España, que es quizás dentro de los teóricos norteamericanos el de mayor prestigio y relevancia internacional, que es el doctor Thomas Popowich, ha escrito, y ustedes lo pueden ver por internet y por toda la literatura que circula aquí en Venezuela, que está ampliamente difundida en español, justamente ha realizado toda una serie de investigaciones siguiendo, como voy a demostrar más adelante con las láminas, desde las teorías Humboldtianas de las relaciones y regulaciones de poder, como la disputa, la lucha que al interior de las aulas de clase, que las instituciones educativas, que los espacios extramuros de las instituciones educativas se producen como conflictos de relaciones entre actores diferentes. Esa pugnacidad, aunque no sea admitida por los constructores de las agendas públicas o de conocimiento oficial de la educación, son los que investigaría un analista del discurso desde el punto de vista de la educación. Entonces, como nos damos cuenta, pues, según mi muy modesta percepción introductoria de este tema, considero pues que el análisis de discurso es un tema muy apasionante que emerge como un factor contrafático, como un factor del contrapoder para poner al descubierto justamente a quienes desde los niveles más elevados del poder construyen las agendas educativas en desmedro de la libertad, de la conciencia y de la participación de los ciudadanos. En este caso, pues yo considero que los docentes, los estudiantes y las familias de nosotros que formamos parte de los sistemas educativos debemos decir algo sobre cómo debe. Entonces, ¿para qué sirve el análisis de discurso? ¿Cómo se come eso? ¿Por qué el análisis del discurso? ¿Por qué el profesor Boris Hidalgo? ¿Y por qué dentro del currículo del doctorado ustedes están, además voluntariamente porque fue electivo, ustedes tomaron esa opción? Yo no pretendo aclarar eso, sino simplemente dar mi modesta opinión sobre la importancia y el rol que desempeñan los analistas del discurso dentro del tema de la educación. Sigo una línea de reflexión, como ya dije, de Foucault. El análisis del discurso era la visibilidad a lo invisible, a lo que está detrás de las palabras. ¿Y qué es lo que está detrás de las palabras? Bueno, yo creo que el ejercicio que hizo Cecilia, con el discurso leído al revés, ilustra fehacientemente esta primera afirmación con la que yo quiero entrar en materia. En segundo término, el análisis de discurso, según este pensador francés, permite ir más allá de las evidencias y de las ideas recibidas para pensar de otro modo. El conocimiento no solamente es lo aparente, sino lo que subyace detrás de ese conocimiento. Pero por supuesto, para poder escudriñar, para poder indagar, para poder explorar, para poder separar, clasificar lo que realmente está detrás de las palabras, es necesario ejercer un tipo de práctica metodológica que es justamente lo que introduce el análisis del discurso. Por cierto, aquí se menciona,
dentro de la escuela francesa no solamente está el estructuralismo y el postestructuralismo, y las escuelas, el debate entre los formalistas y los no formalistas, que mencionó la profesora Luz Cecilia, sino que aquí también está el tema de que dentro del análisis del discurso no eminentemente es objeto de los análisis cualitativos, sino que hay una poderosa tendencia dentro de la escuela francesa que lleva bajo el rótulo de análisis de contenido, se hace análisis de discurso, pero incluso con sistemas, con paquetes de computación completos que ustedes pueden bajar por internet, que existen, y tomen nota de lo que les estoy informando. Cualquiera de ustedes también, desde el paradigma positivo funcional, pudiese realizar análisis de discurso si siguen, por ejemplo, aportaciones de teóricos como Barnier. Este teórico, que tiene un famoso libro, que es un clásico, fue escrito en la década de los 60, pero sigue siendo ampliamente citado entre los expertos, entre los metodólogos, los análisis del discurso, introduce los enfoques matematizados, los enfoques cuantitativos, lo mesurable, y la conversión del discurso ya no en lo semántico o en lo formal o en lo lingüístico en estricto sensu, sino en lo medible desde el punto de vista de su observancia matematizada, es decir, la cantidad de repeticiones fonéticas, la cantidad de frecuencia lingüística, la cantidad de utilización, por ejemplo, de una palabra y la representación o la consecuencia que se deriva de la utilización de esa palabra y que pueden ser registradas por los paquetes de computación y pueden medir. Y para información de ustedes, más allá de los análisis precitados, también se pueden, al aplicar estos métodos, representar la palabra, representar el discurso en tortas, en barras, y de hacer análisis desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, quiero aclarar esto porque considero importante que veamos el tema de los análisis del discurso en su complejidad semántica, pero también en su complejidad epistémica, en su complejidad epistemológica y su consecuencia de su complejidad metodológica, que en este caso estoy introduciendo, que no es solamente análisis cualitativo, sino también análisis cuantitativo. Y además estoy citando y estoy diciendo que existe una larga trayectoria que demuestra lo que estoy afirmando. En tercer término, el análisis del discurso, el investigador debe asumir una tensión física y mental que implica estar dentro del sistema sin estarlo del todo. Es decir, ya también los colegas que me antecedieron la palabra, palabras más, palabras menos, también reflejaron, y estoy de acuerdo con ellos, en el sentido de que el investigador del análisis de discurso, a distinción de los investigadores que forman parte de los modelos positivos funcionales, tiene un desempeño más complejo. Y esa complejidad viene dada por el tipo de tensión que produce la relación ambivalente entre el investigador y el objeto de su investigación, que es el discurso. Y esa relación entre el investigador y el discurso, y en esa penumbra, en esa tensión física y mental que se genera entre la palabra afirmada, lo dicho, el discurso contenido y el investigador, provoca pues un campo minado, un campo complejo y un campo difícil, donde el investigador debe saber ubicarse desde sus propias afirmaciones, desde sus propias perspectivas, entrar en contradicción con el texto que está analizando. El analista de discurso no es complaciente con el texto. El analista del discurso es, como dijo, creo, el padre Niño, utilizó la metáfora de la autopsia, del que disecciona, el que pone al descubierto, el que convierte el cadáver en un juego, quizá un poco terrible, pero donde va demostrando cuáles fueron las causas, por ejemplo, que condujeron a ese cuerpo a la muerte, a ese ciudadano, a esa persona a la muerte. Igual, el investigador, en esa tensión mental, en esa tensión física que puede ser terrorífica, va demostrando realmente cuál es la consecuencia de su acto de investigación. El investigador debe pensar en el límite. Voy a referirme a esto más adelante, pero Foucault insiste mucho, desde su perspectiva, el analista del discurso, cuando él afirma que debe pensar en el límite, alude fundamentalmente a los límites sociales, a los excluidos, a los pobres, a los niños de la calle, a los que están fuera de los circuitos escolares, a los que son perseguidos dentro de los sistemas escolares,
a los sindicatos que son reprimidos por un Estado coercitivo, totalitario, de vocación fascista, que repudia cualquier tipo de reclamo del docente de un justo salario, por ejemplo. Pero también Foucault, pensando en su obra, que la recomiendo a ustedes como candidatos a doctor, los que se interesen por este tema, por ejemplo, cuando Foucault introduce el tema de la sexualidad y construye a partir de dos categorías, tanto la genealogía como la arqueología del saber, él pone al descubierto, dentro del tema de la sexualidad, las cosas que normalmente la sociedad no quiso admitir desde los paradigmas éticos morales o de ciertas cosmovisiones religiosas, si se quiere, la negación de determinadas pautas de comportamiento de los ciudadanos. Y en esa historia de la sexualidad, por ejemplo, de Foucault, que es un libro específico, él pone al descubierto todas las desviaciones y las patologías en el comportamiento humano en la práctica sexual. Entonces, ese es el límite. Hablar de la homosexualidad, hablar de la prostitución. Pero esos son, dentro de la literatura clásica de la escuela de pensamiento francés, son estos. Pero también yo pudiera pensar en lo que emerge dentro de estas manifestaciones de los nuevos límites sociales que estamos viendo, por ejemplo en Venezuela, la relación que hay conflictivamente entre delincuencia y el desempeño docente. Hay que ver la cantidad de educadores que diariamente son atracados o que son vejados o violados en su intimidad, en su desempeño docente, nada más al arribar al barrio en donde va a trabajar. ¿Quién investiga eso? ¿Quién discute eso? ¿Es posible hacer una reflexión académica y científica? Yo quiero decirles a ustedes que sí. Investigar la relación que hay entre el límite de la violencia inaceptable, ética, moral y políticamente como incorrección y desviación de la sociedad. No estoy pensando en Venezuela, a pesar de que somos el país más violento, en el caso de América Latina, por encima de Colombia y El Salvador, según las estadísticas internacionales de la propia Organización de las Naciones Unidas. Yo afirmo en la mañana de hoy que el tema de la violencia debe ser incorporado en las líneas de reflexión de la pedagogía, sobre todo en el nivel que ustedes están desempeñándose. Pero igual pudiéramos seguir pensando en otros temas límites, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema de la violencia de género, el impacto que hay dentro de esa violencia de género y la autoexclusión de los circuitos de la escolarización. Es decir, los niños que salen expelidos del sistema escolar porque el ámbito, el ambiente, la cultura familiar destruye su autoestima e impide que él pueda tener un ambiente armónico para poder cumplir con las labores de investigación que decía el padre Niño, poniendo el ejemplo de los niños del amparo y los desamparados, que esos niños, ¿cómo van a estar investigando si el ambiente de su casa, el ambiente del barrio es de hostilidad, es de drogadicción, es de violencia, etcétera, etcétera? Entonces, esos son los temas que un investigador, desde el paradigma del análisis del discurso, pudiera realizar. Y por supuesto, el analista del discurso se implica en una relación con el mundo que analiza desde una posición. Ya dije que no puede ser complaciente. Si vamos a analizar el tema de la violencia, no vamos a afirmar el discurso oficial, por ejemplo, decir la barbaridad, por decirlo menos, que la violencia que existe en Venezuela es ficticia y que es un objeto vulgar y simple de la manipulación de los medios de comunicación. Es decir, que aquí no matan a nadie, aquí no atracan a nadie, aquí no asaltan a nadie, simplemente que es una perversión del imperialismo, a saber, de algunos factores exógenos imperiales de poder que manipulan a los medios de comunicación en Venezuela para hacer ver falsamente que en Venezuela hay violencia. Entonces, un investigador, al fijar su posición, lo hace de una manera crítica, de una postura comprometida, sin ningún tipo de temor, porque el análisis del discurso, como afirmé, es un discurso contrafáctico, un discurso contra el poder. Ok, es necesario objetivar y definir los sistemas implícitos en los que el investigador se encuentra involucrado. Entonces, más allá de lo aparente, dentro de lo implícito, también están otras cosas que es necesario estudiar. Dichos sistemas implícitos suponen condiciones físicas y materiales, pero poseen también su carácter simbólico. Fíjense que hoy, a continuar con el ejemplo que señalaba, pensemos en una escuela en el barrio El Cambio, aquí cerca donde nosotros estamos en estos momentos.
Ajá. Las condiciones físicas y materiales pues son las visibles, las tangibles, las mesurables, las descriptibles, desde un punto de vista de un diagnóstico de infraestructura, de espacio, de ecologías, de ambiente, de naturaleza, de relación armónica o no entre ese conjunto de elementos físicos de la construcción y del espacio donde se produce el hecho educativo, pero también los elementos simbólicos que se derivan de la forma de materialización de esa representación física de la escuela. Es decir, que dónde está ubicada esa escuela, qué elementos confluyen en esa escuela, cuál es el patrón de comportamiento de los vecinos más próximos a esa escuela, cuáles son el tipo de valores que comparten ese entorno social y familiar que gira en torno a esa escuela, qué tipo de creencias tienen, qué tipo de creencias religiosas tienen, influye la religión en el hecho educativo, en la prosecución escolar, influye el desempeño del rol de los padres en el rendimiento escolar de los niños. Bueno, ahí estoy conjugando los elementos fáticos y los elementos contrafáticos o simbólicos que van justamente introduciendo aquellos aspectos más difusos como son los ideológicos o los culturales. No hay discurso, lenguaje ni conocimiento humano al margen de los sistemas de representación. Es decir, el conocimiento humano, recuerdo la frase de Norbert Elias, el conocimiento humano se produce en un espacio determinado, en una escuela, en una relación familia, sociedad, escuela. Ese conocimiento humano no está exento de los demás sistemas de representación. Yo, por ejemplo, puedo preguntarles, dejarles una pregunta abierta ahora para que cuando se produzca el feedback podamos reflexionar. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre la forma de desempeño de un director de una escuela disfrazado con un determinado color que le pretende imponer a los profesores que asistan a actos políticos o que reciban determinado tipo de instrucción que va más allá del currículo que el docente enseña? Y eso está sucediendo en Venezuela. Pero también puede ser objeto de investigación en otros entornos. Entonces, la relación que hay entre lo simbólico y el acto de aprendizaje, o por ejemplo, un tema también que es objeto de investigación por parte de los analistas de discurso. ¿Cuál es la relación que hay entre lo que aprende un niño en una escuela y los medios de comunicación? Ahí estamos en los sistemas de representación de los valores que se difunden masivamente a través de los medios de comunicación orales, impresos, escritos o virtuales ahora con la introducción de las computadoras en las aulas. Entonces, todos estos elementos influyen. El análisis de discurso también significa superar el pensamiento implícito en el que normalmente nos encontramos atrapados. Ya sobre esto hablé. El análisis de discurso constituye un conocimiento crítico de las realidades simbólicas, siembra la incertidumbre y la antinormatividad sobre las costumbres y las racionalizaciones propias de las instituciones inamovibles. La escuela no es una institución catedralicia, sacrosanta, alrededor de la cual tenemos que simplemente admitir por una razón dogmática que la escuela es así en sí misma. No, la escuela puede ser de otra manera. Entonces, cuando nosotros como investigadores pensamos que el deber ser, que el desempeño de los padres, que el desempeño de los niños, que el desempeño de los docentes y eso que se llama la comunidad escolar puede ser diferente, estamos introduciendo la incertidumbre o estamos introduciendo el distanciamiento respecto a la realidad que existe. Y cuando somos capaces de pronunciarnos respecto a esa realidad que existe desde un punto de vista crítico, estamos actuando antinormativamente. Y actuar antinormativamente no quiere decir actuar ilegalmente, no quiere decir actuar arbitrariamente, sino que el análisis del discurso es antinormativo cuando introduce una perspectiva que legítimamente no está aceptada o admitida dentro del desempeño de esa escuela. O pensemos, por ejemplo, en temas más abstractos que tengan que ver, por ejemplo, con las políticas de formación del profesorado, porque, por ejemplo, los profesores tienen que recibir una instrucción de un solo conocimiento, traer extranjeros para que pongan a los profesores venezolanos a pensar de una manera
cuando lo que estamos es replicando o imitando modelos extranjerizantes de educación que no tienen que ver con la tradición, con la cultura, con los valores, con la historia, con la idiosincrasia, con la identidad y con la perspectiva, vamos a decir, más íntima del ser venezolano. Entonces, ese tipo de temas los dejo abiertos para la conversación. El análisis de discurso permite cuestionar la naturaleza y el ejercicio de los poderes antidemocráticos. Aquí quería llegar. Y que tiene que ver justamente con todo lo que estoy introduciendo. Todos los análisis y discursos, por ejemplo, de Foucault, desde el punto de vista de la relación entre sociedad, escuela y Estado, fueron absolutamente demoledores. Foucault llegó a burlarse de todo el sistema de educación francesa. Foucault en sus libros demolió metro a metro, bloque a bloque, todos los falsos valores que edificaban las instituciones de enseñanza, sobre todo a nivel superior. Foucault llegó a burlarse de la forma como se producía ese conocimiento e introdujo dentro de la concepción de la escuela la necesidad de reflexionar acerca de la importancia de la defensa de los valores libertarios. Es decir, que el analista de discurso es rabiosamente un defensor de la autonomía, de la libertad, de la democracia, entendiendo que no puede haber un acto de enseñanza si no se corresponde con un ejercicio de la libertad de conciencia de la persona. Si no hay un disfrute, como decía el padre Niño en su intervención en tempranas horas de la mañana, pues si no hay una relación armónica, un disfrute, un amor, una pasión entre ese papel de ese docente respecto a lo que hace, pues por supuesto los resultados son no esperados. El análisis de discurso pone en entredicho la razón de ser del poder, cuestiona lo incuestionado de la vida social normativa. Entonces, por eso ratifico que la perspectiva del analista de discurso es totalmente alejada y distanciada del conocimiento oficial, de lo reglado, de lo pautado. El análisis de discurso permite desenterrar las raíces y los procesos en los que se funda el orden social vigente. Esto es un tema muy interesante, tiene que ver con las dos categorías Foucaultianas que ya yo cité, la arqueología del saber y la genealogía del saber. Foucault, por ejemplo, en la genealogía, en la arqueología del saber, introduce una perspectiva histórica para reconstruir lo que ha sido, en el caso estamos pensando en el tema de la educación, cuál ha sido la dinámica de evolución y el desempeño de la educación a lo largo de la historia. Un analista de discurso desde el punto de vista Foucaultiano, cuando utiliza la metodología no de la genealogía, sino de la arqueología, apela a una perspectiva histórica para demostrar la evolución de ese sistema educativo en el tiempo. Y es genealógico cuando el investigador del análisis de discurso se preocupa por analizar el desempeño de las distintas generaciones y la reproducción de las conductas y los comportamientos psicosociales que tuvieron en el devenir del tiempo esos mismos grupos sociales familiares en un determinado país, en una determinada localidad. Entonces, bueno, pero dejo abierto ese tema de la arqueología y de la genealogía. Bueno, el análisis de discurso hace vulnerable al poder y sus instituciones, pues lo somete a la libre voluntad de los ciudadanos conscientes, que en este caso serían los factores críticos. Para mí serían ustedes los investigadores. El análisis de discurso aborda las relaciones específicas que se tejen entre saberes y poderes, ampliamente ya demostrado. Esta es una frase de Adorno que yo rescato en un texto de Foucault, quien afirma lo siguiente, cito: el objetivo de la sociología es comprender la ley que domina anónimamente sobre nosotros, por lo que la ciencia social cumple una función de medicina espiritual mediante la cual aspiramos a emanciparnos de la necesidad. Bien, que no es una frase de Foucault, sino de Adorno, que centra el rol, el llamado a la sociología de la ciencia social y la ciencia pedagógica, pudiéramos inferir para ubicarnos en el contexto del curso de doctorado, que el objetivo de la pedagogía es comprender la ley que domina anónimamente sobre el sistema educativo, cuáles son los factores coercitivos que están influyendo
para que las políticas educativas sean de una forma y de manera tal de que la propia educación o la propia ciencia social, según Adorno, puede constituir una medicina espiritual cuando es capaz de provocar los cambios sociales, cuando es capaz de provocar las reformas en los sistemas educativos, pero que cuyas reformas y cuyos cambios en los sistemas educativos, y que incluso no deben estar contrañidos al ámbito de lo educativo, la reforma sociopolítica, la reforma del Estado, la reforma de las condiciones sociales de existencia, se haga a favor de los ciudadanos, no para que los ciudadanos pierdan poder frente al Estado, sino para que el Estado ceda, desregularice, desconcentre más poder a los ciudadanos para que estos puedan ejercer a mayor plenitud su libertad y su autonomía como ciudadanos. El análisis de discurso se centra en los espacios conflictivos, subrayo espacios conflictivos. Esos espacios conflictivos deben saber los investigadores que no son aparentes, hay que saber aproximarse. Hay que saber aproximarse, es formar parte de la realidad, no simplemente estar en una biblioteca, como ya se señaló en la mañana de hoy, buscando un tema de investigación, cuando muchas veces el tema de investigación lo tenemos en la punta de la nariz, que es en la misma escuela donde yo trabajo, o la misma universidad donde yo trabajo, o el mismo organismo público con el que yo trabajo, o el mismo espacio donde yo vivo. Cómo nosotros podemos pensar la educación más allá de lo libresco, más allá de lo memorístico, más allá de las citas de autores y de autores, sino concebir la educación como el espacio, como la naturalidad que influye sobre la conciencia del investigador. El análisis de discurso no es una tecnología intelectual, subrayo el término tecnología intelectual, que pudiera presumirse por todo lo que estamos afirmando y por lo que fundamentalmente, por ejemplo, nos presentó la profesora Luz Cecilia, más lo que yo introduje deliberadamente, la existencia de una tendencia dentro de la escuela francesa de los análisis de discurso representada por Bardin, que tomó y adoptó los métodos positivo-funcionalista francés y lo aplicó al análisis de discurso. Pero el análisis de discurso no es una tecnología intelectual encerrada en sí misma, ni en ámbitos académicos, no opera en función de un paradigma normativo en conflicto con otros. Su finalidad no es el prestigio o el reconocimiento académico. Qué interesante es, porque muchas veces caemos en el ritualismo de lo que está predeterminado, de lo que está normatizado. Es decir, usted debe hacer una investigación y debe hacer esa investigación en determinados límites, o tiene determinadas líneas de investigación. Para un verdadero investigador, desde esta perspectiva, que interioriza el análisis de discurso, va más allá de lo normatizado, va más allá de lo regulado socialmente, e introduce el conflicto, y su interés no es el prestigio y no es el reconocimiento académico, sostiene Foucault. Por eso fue tan polémica la vida personal de Foucault. Fue tan polémica porque entró en contradicción con todos los grandes pókeres del pensamiento sociológico, academicista de su época, y comenzó a desmontar todas las falsas estructuras que tenían esos tradicionales formas de pensar la educación y la universidad. El análisis de discurso busca elaborar saberes alternativos, más allá de lo existente, de lo formal, de lo oficial, de lo que yo cité al sociólogo norteamericano Michael Apple. El análisis de discurso busca elaborar contrasaberes, subrayo esa expresión, contrasaberes al servicio de movimientos alternativos. Entonces, esto puede estar a favor de los movimientos feministas, tan de moda ahora en el contexto mundial y tan apagados, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Yo señalé el ejemplo de la violencia de género, pero también pudiera hacer investigaciones por el alto porcentaje de mujeres que se dedican a la actividad docente, sobre todo en los niveles iniciales, básicos, secundarios. Esos movimientos, cómo son oprimidos, cuál es la relación burocrática, jerárquica, muchas veces agresiva, autoritaria por parte de directores masculinos, simplemente amparándose en la condición femenina de quienes cumplen un desempeño profesional en el ámbito de la docencia. Eso
es un tema de investigación para un analista de discurso. El análisis de discurso, entonces, permite reconocer los puntos de apoyo del poder de clase, por supuesto, para las clases oprimidas frente a las clases que ejercen el poder, las que constriñen ideológicamente, manipulan y autoritariamente pretenden imponer una forma de pensamiento sobre el resto de la sociedad. El análisis de discurso, entonces, pretende entender la sociedad a partir de lo que ésta rechaza, de lo que se excluye, de lo negado, de los límites. Fíjense, vuelve el tema de los límites. El análisis de discurso asume la experiencia del límite, es decir, por ejemplo, Foucault cita el tema, además contemplado en otra de sus obras, sobre la historia de la locura, el tema de la locura, cómo se trató en Europa, a través de las distintas técnicas de coerción, la presunta corrección de las personas que entraban en insanía mental o en locura. Entonces, toda la disposición carcelaria, la cárcel, fíjense lo que pasó esta semana acá en Barinas, que fue oculto por el gobierno. Me decía un funcionario policial que fueron más muertos de lo que se informó. ¿Quién investiga eso? Porque allí en el sistema penitenciario, no solamente Barinas, sino de toda Venezuela y el mundo, también hay espacios pedagógicos, porque las políticas de reinserción social están sustentadas en la incorporación de los recursos a lo pedagógico. Entonces, ¿quién investiga eso? La locura, el tema de la prisión, de los presos, el tema de la muerte, el tema de la sexualidad, el tema de la violencia que yo mencioné al principio. En consecuencia, pues, todas esas experiencias más otras que tengan que ver con intereses de investigación muy particular y del ustedes. El análisis de discurso trasciende las racionalizaciones operadas por los discursos oficiales. El análisis de discurso desmonta el discurso oficial. Pretende superar el discurso psiquiátrico, el discurso médico, el discurso de la psicopatología y el de la criminología. Fíjense, Foucault, cuando hace su análisis del desempeño de los campos disciplinares en la Francia, y sobre todo del proceso que va desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hasta los procesos de institucionalización de muchos de los campos científicos que hoy tienen plena legitimidad como saberes admitidos. Él dice que muchas de esas prácticas disciplinares fueron fundamentalmente coercitivas, fueron violentas en contra de los ciudadanos, en contra de los pacientes, en el caso de los médicos, en el caso del tratamiento, como dije anteriormente, el discurso psiquiátrico, de los discursos psicopatológicos y en el tratamiento de los retos. Por ejemplo, Foucault hace todo un análisis de discurso que involucra la descripción de lo que ya señalé anteriormente, física, de los espacios, de cómo se configuran los espacios carcelarios para imponer una determinada concepción coercitiva sobre el cuerpo de los reos. Entonces, ese tipo de temas son los que permiten ser cuestionados y permiten ser criticados desde esta perspectiva del análisis de discurso, que se incorpora como negación del desempeño aparentemente normal de estas ciencias que gozan de mucha legitimidad en nuestro país. El análisis de discurso busca poner de manifiesto la política de la verdad. ¿Qué es la política de la verdad? La política de la verdad es la política que es capaz de enfrentar al conocimiento oficial que existe, desmontarlo, cuestionarlo, diseccionarlo, criticarlo y proponer formas correctivas en la orientación de nuevas formas de desempeño, de comportamiento o de interacción humana. Cuando somos capaces de proponer cambios significativos que cambien las formas de relacionarse socialmente las personas dentro del ámbito de la escuela, pues estamos, por supuesto, optando por la construcción de una política de la verdad y, por antonomasia o dialécticamente pensando, lo contrario a una política de verdad, que es una política de la mentira. Y esa política de la mentira es la que se vende, como muy bien puso el ejemplo Luz Cecilia, y lo vuelvo a repetir, cuando un discurso se oferta como el discurso
positivo como el discurso de la verdad, el discurso benefactor, cuando en la práctica es un discurso terrorífico, es un discurso falso, es un discurso que manipula y es un discurso coercitivo que termina manipulando a los ciudadanos. El análisis de discurso analiza los instrumentalismos de las encuestas y el examen como formas de análisis ligadas a fórmulas de control social y político. Bueno, yo dije, y no me voy a contradecir, de que efectivamente dentro de la tradición del pensamiento teórico, metodológico y epistemológico de los analistas de discurso, existe fundamentalmente alrededor de lo cualitativo, de lo que señaló el padre Niño, lo fenomenológico, ¿verdad? La incorporación de un perspectivo más humanista frente al racionalismo utilitarista, por ejemplo. Y, sin embargo, desde el análisis del discurso se desmonta todo el instrumentalismo ateórico, afilosófico, antiepistemológico, que pretende reducir el conocimiento simplemente a la aplicación de instrumentos matematizados. Pretender que el conocimiento, para corregir, por ejemplo, sigo pensando con ustedes en los sistemas educativos, que yo como investigador, para hacer una investigación, simplemente me conformo con formular una hipótesis, construyo unos instrumentos, unos ítems, mido eso, y una vez que yo mida eso, creo que soy el señor de los anillos, soy el señor de la verdad, es decir, dominé todo el mundo a través de ese conocimiento que atrapé. Los analistas del discurso suelen ser cínicos a esas posturas que son falsas, por cuanto el analista del discurso considera que esos instrumentalismos de las encuestas, que se reducen a una cierta composición instrumentalista, positivista y estructuralista, niega la verdadera complejidad que puede poner de relieve un investigador cuando adopta esta postura del análisis del discurso, que va más allá del dato simple y mecánico de un reporte cuantificado de un determinado fenómeno que estamos observando e introducimos un perspectivismo más abstracto, más próximo a campos de reflexión filosófico, epistemológico, fundamentalmente para cuestionar lo existente. El Estado posee un conjunto de técnicas políticas y técnicas de poder a fin de ligar al hombre a sus condiciones de dominación, el trabajo. Es decir, esta afirmación Foucaultiana pone de relieve que en definitiva eso que se llama la sociedad, el Estado, el gobierno, no existen al azar, no existen por voluntad humanista, sino que los estados, las sociedades se configuran alrededor de una concepción coercitiva. Y esta capacidad coercitiva del Estado está ampliamente demostrada, por ejemplo, en las tesis sociológicas de un pensador alemán como fue Max Weber, que introduce las teorías de la dominación y la teoría de la coerción y en los famosos conceptos del uso de la fuerza legítima como forma para garantizar la convivencia social. Poner al descubierto cuáles son esas técnicas, esas políticas de poder, es el campo de reflexión de los analistas de discurso. Y aquí Foucault introduce un tema que yo considero sumamente significativo e importante y sobre todo para ustedes como investigadores y que quiero compartir. El análisis de discurso también, más allá de lo contrafático, lo contrapoder, de ir contra esas técnicas de poder que pretenden legitimar las políticas educativas, el análisis de discurso también permite estudiar el poder político microscópico, capilar. No son los grandes sistemas educativos, no es la complejidad estructurada, no es la totalidad social, esta poderosa categoría marxiana introducida por Carlos Marx. Ahora que estamos en los tiempos de la globalización, no es como dijo el pensador francés Jean-François Lyotard, no son los metarrelatos, es la fractura del metarrelato, es la atomización del metarrelato cuando somos capaces de incorporar las arquitecturas intelectuales para hacer análisis también de lo que nos sucede aquí y ahora, en la proximidad de nuestro cuerpo físico, en el lugar donde trabajamos, el lugar donde vivimos, el espacio de lo local. Eso es lo que Foucault llama lo microscópico. Y hay un famoso libro de Foucault que se llama La microfísica del poder. A los que les interesa el tema, la microfísica del poder retrata desde un paradigma eminentemente localista la rabiosa defensa
el levantamiento de las banderas por la construcción de una sociología o por la construcción de una ciencia social que sea capaz de edificar grandes arquitecturas abstractas de pensamiento, pero que no puede nacer si están desprovistas de lo corporal, de lo próximo y de lo espacial con el investigador. Esa microfísica del poder está por escribirse. Esa microfísica del poder en la escuela no está publicada en Venezuela. Si quieren, busquen, ustedes que están realizando investigaciones de microfísicas de poder en el ámbito escolar venezolano, y se darán cuenta que hay poca investigación sobre ese tema. Que, por supuesto, estoy llamando la atención, ya por ejemplo en la escuela norteamericana, en la escuela francesa, y otros países europeos, existe ampliamente literatura que ustedes van a conseguir sobre este tipo de temas que estoy introduciendo. El análisis de discurso identifica las relaciones de producción, subrayo, relaciones de producción es un término marciano, que apela más al economicismo, al intercambio de bienes, de mercancía, al consumo, a la demanda, a la oferta. Identifica las relaciones de producción en el contexto de las relaciones de poder y las formas de funcionamiento del saber, subrayo, relaciones de poder, subrayo, funcionamiento del saber. Y aquí me voy a detener brevemente. El funcionamiento del saber, supuestamente, es el desempeño escolar del sistema, de los sistemas escolarizados, de la escuela, de los liceos, de las universidades. Entonces Foucault dice que hay una relación entre el papel que cumple la escuela, la mediación que hacen bien coercitivamente, imponiendo pautas de desempeño a los docentes, a los niños a través de ese currículo que impone el Estado, mediante la regulación de las relaciones de poder, y que esas regulaciones de poder y ese tipo de saber que se difunde en la escuela está estrechamente determinado por el tipo de sistema económico que se impone dentro de una sociedad. Y ahora, cuando está de moda en Venezuela, el supuesto socialismo del siglo XXI, que pretende acabar con la propiedad privada, que pretende acabar con el mercado, que pretende estatizar no solamente la economía, sino estatizar la mente, la conciencia, el desempeño, el comportamiento de todos los ciudadanos, que pretende convertir a todas las personas en empleados públicos o miembros de una misión. Pues esas son las formas de poder, esas son las relaciones de poder. Cuando se utiliza el dinero para imponer un modelo económico, para triturar la libertad, la autonomía, el libre mercado e imponer una razón única, un estado vertical, autoritario, que abarque todo el desempeño de la actividad económica y social de las personas. Pero es que ese debate, por ejemplo, también lo introduzco, porque yo considero que esos deberían ser, desde mi modesta perspectiva, los temas que ustedes como investigadores deberían con coraje asumir. ¿Cómo se come eso del socialismo del siglo XXI? ¿Qué valores encarna eso de estatizar la sociedad? ¿Qué valores encarna eso de replicar modelos caribeños, cubanos? ¿Es la sociedad venezolana igual a la sociedad cubana? ¿Qué subyace detrás de la imposición de un modelo pedagógico comunista? ¿Para quién va a formar ese modelo comunista? ¿Para la libertad de culto, para el respeto a las religiones? O como sucedió en Cuba, para la persecución de la feligresía, para la persecución del culto, para la persecución de los religiosos, para el encarcelamiento de los intelectuales, para la persecución de los profesores universitarios que se atrevían a pensar distinto a la verdad oficial que encarna ese modelo autoritario de Estado. Es un tema que indudablemente, yo sé que estoy tocando algunas aristas y a lo mejor estoy tocando algunas sensibilidades, o lo contrario, lo que supuestamente es el capitalismo, que para mí no es más que la sociedad liberal, democrática, como existe universalmente, tanto en Europa, Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, a excepción de Cuba, y en el caso del Pacífico, de Vietnam, y bueno, recientemente Libia, que cayó, y todos estos regímenes que en el norte de África se han desmoronado como un castillo de naipes, por cuanto no representan desde el punto de vista libertario los anhelos que se corresponden con la contemporaneidad más radical que estamos viviendo, que gira en torno a los valores innegociables de la libertad, de la conciencia, de la individualidad, de la autonomía y sobre todo de la práctica de la democracia, no como un ejercicio
benéfico de un gobernante gracioso, sino como el ejercicio de un derecho intrínseco e innegociable de la persona. Esa relación que hay entre política, pedagogía, entre cultura política, procesos de fractura, procesos de revolución y de cambio político en el mundo, yo considero que también pueden ser objeto de investigación desde la perspectiva del análisis del discurso y su correlación con el tema de la pedagogía. Este tema me interesa muchísimo, sobre esto más o menos lo que yo he venido trabajando estos años. Discúlpeme si me emocioné un poco, pero quiero dejar en la percepción de ustedes la importancia de la relación que hay entre economía, relaciones de poder y funcionamiento del saber. El análisis de discurso también estudia el poder subyacente en los cuerpos, en las prácticas discursivas y en los gestos de los seres humanos. Y ahí se menciona esto. Pone al descubierto los pensamientos de los individuos expresados en sus representaciones y racionalizaciones. La lucha contra el poder implica la elaboración analítica de la sociedad, a través del análisis de discurso capaz de impulsar una ética alternativa de la existencia. Ya estoy concluyendo, hay más cuadros, pero veo que algunas personas se están moviendo y creo que ya hay como cierto cansancio del auditorio, entonces voy a detenerme hasta acá. Pero voy a terminar con el tema de la ética y voy a terminar con una cita, si ustedes me permiten, de un autor que estoy leyendo recientemente. Impulsar una ética alternativa de la existencia. Es decir, un investigador de análisis de discurso, más allá del ritual de una investigación, es y debería ser, y deber ser, según este pensador francés, capaz de incorporar la propuesta de una ética alternativa a la existencia del individuo frente al Estado. Voy a dejar las láminas hasta allí. En otra oportunidad tuve continuo, como decían las viejas series de televisión que pasaban hace tiempo aquí, no voy a decir la década de los 60. Esta es una novela que estoy leyendo, Andrés Newman, El viajero del siglo. Me la recomiendo. Es un placer, es una reflexión histórica y a mi manera de ver, y bueno, es mi perspectiva estética de la obra, considero que Andrés Newman lo que realiza es un análisis de discurso de la sociedad europea en los últimos 2 siglos. Con una capacidad genial. Este es un joven que debe tener aproximadamente como 30 y tantos años. Es nacido en Granada, España, de origen argentino, el viajero del siglo. Y ahí el personaje central es Hans, pero no les voy a echar cuenta para que se interese por buscar la obra. Es editorial Alfaguara y ganó el año pasado que fui a España, la última vez, estaba como el libro más vendido y el libro más celebrado en términos de la emergencia de nuevo, del descubrimiento de un nuevo escritor para la literatura española. El autor Hans, conversando con varios amigos, lugar donde suceden varias conversaciones, en una cueva, a las afueras de un país ficticio inventado por el autor Van der Burgo, presumiblemente ubicado en Alemania, pero que no es Alemania, en unas calles que cambian en las noches, en unas catedrales que se desplazan también, en unas plazas que cambian de lugar y en unos rostros que también cambian. Tú, ¿cómo estás tan seguro de que este lugar es el tuyo? ¿Cómo puedes saber que es este y ningún otro? Le responde el otro, porque lo sé, contestó Richard, que es el personaje con el que está hablando. ¿Cómo no voy a darme cuenta? Afirma. Yo me siento de aquí, soy sajón y alemán. Soy sajón y alemán. Pero ahora, objetó Hans, Van der Burgo es prusiano. Van der Burgo es prusiano. Y es un pueblo que fue sajón, que es alemán, pero que en ese momento que está describiendo el contexto histórico, que puede ser ficticio, pero que también lo fue, Van der Burgo es prusiano. ¿Por qué te sientes sajón y no prusiano? ¿O por qué alemán y no germánico? Por ejemplo, este lugar ha sido sajón,
Fíjense la cantidad de lenguas. Comenzamos hablando de las lenguas. Y estamos hablando de análisis de discurso. Este lugar ha sido sajón, prusiano, medio francés, casi austríaco. Vete a saber qué será mañana, qué hablaremos mañana. No es puro azar. Las fronteras se mueven como rebaños, los países se reducen, se dividen o se expanden, los imperios empiezan y terminan. Y nosotros tenemos una sola cosa segura: nuestra vida, que puede transcurrir en cualquier sitio. Entonces, esta metamorfosis es de lo que hemos estado hablando. En distintas perspectivas, lo que introdujo brillante y magistralmente el Padre Niño, lo que luego, en su opinión más teórica y metodológica, la profesora Luz Cecilia, transitar, cambiar, y cómo las cosas mutan, cómo el discurso fluye y cambia. No solamente las palabras, las lenguas, cómo cambian los estados, cómo cambian las fronteras. En un mundo globalizado, las cosas están cambiando. Las partículas del lenguaje, que también cita Foucault, dice que se van modificando paulatinamente en el tiempo. El autor, citando a Mourou, un francés, referido a la fuerza de las palabras, cita a Mourou y dice: la fuerza de las palabras. Comenzamos hablando del discurso, Padre Niño con Cecilia, y yo terminé hablando de las palabras y de los discursos. Parecen en paz todas, sin perderse en batallas, conociendo hondamente su propio valor íntimo, y van así formando figuras ondulantes, que convocadas por el signo de los tiempos, vienen a desplegar desde un reino fantástico, con palabras y escritos, su vida irrefrenable. Mejor que nadie intente detenerlas a todas, o su propio camino se verá interrumpido, porque todas anuncian el sentir animado, el dichoso comienzo de su empuje interior. Hemos hablado del análisis del discurso, pero ¿quién derrota las palabras? ¿Quién manipula realmente las palabras? ¿Cómo podemos realmente distanciarnos de las palabras si en definitiva todas anuncian el sentir animado, el dichoso comienzo de su empuje interior, que para mí es indetenible? Muchas gracias. Bien, agradecemos al profesor Dr. Jesús Garrido por su ponencia.